Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas, con mucha información porque está vibrante la política después de la elección de Mendoza y mucho ruido Juntos por el Cambio respecto al posicionamiento de cómo enfrentar a Javier Milei, que es hoy el gran contendiente, tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio. Están buscando de alguna manera ponerle freno a Milei y entrar al balotaje con el candidato libertario. Vamos a hablar también en un ratito de Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció por primera vez después del 13 de agosto. Hizo una autocrítica, un pedido de disculpas respecto a lo que ha ocurrido en el gobierno de Alberto Fernández, pero también empezó a hablar de algunos números respecto al déficit fiscal, la motosierra. Así que en un ratito vamos a contar, además del perdón de Cristina, y si le suma o le resta al ministro de Economía su irrupción en la campaña electoral, vamos a hablar un poquito de la motosierra de Milei, los planeros de lujo de Cristina y la casta política. Ya está Martín Tetaz, en un ratito vamos a estar dialogando con él. Algunas cosas de economía, pero también lo que está pasando con el radicalismo. Hoy hubo cruces muy fuertes entre algunos dirigentes del radicalismo y Mauricio Macri. De alguna manera, yo tengo la impresión de que Milei, a quien acusan en Juntos por el Cambio haber hecho un pacto con Sergio Massa, no reciente, sino desde el año 2021, y del otro lado sale Milei a decir, pero me acusan a mí de haber hecho un pacto con Massa. Miren esta foto del fin de semana de Massa abrazado con Gerardo Morales, con Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, un acto institucional. Esto fue en Salta, pero hay ahí la manito que se cruza, después a ver si mostramos la foto, en una relación muy cercana con ahí la tenés, mira. Gerardo Morales, ¿no? Bueno, y la manito hacen chinchoncito con la manito. Fueron socios electorales, perdón, Martín, fueron socios electorales hace 4 años, cuando, perdón, hace 8 años, cuando Gerardo Morales llegó en una alianza con el masismo en Jujuy a la gobernación. Su vicegobernador era del Frente Renovador, así que tienen una vieja relación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque Massa está con la propuesta de un gobierno de unidad nacional y empieza a hacerle guiños a sectores del radicalismo. Incluso algunos dejaron trascender que podría nombrar algún radical en el Ministerio de Economía. Salió rápido Milei a decir, pero bueno, entonces quiere ir a hiperinflación. Recordando que la primera hiperinflación que tuvimos en la Argentina desde el regreso a la democracia fue con un gobierno radical, con el gobierno de Alfonsín. Pero además le está haciendo guiño también a algunos dirigentes del PRO, como Emilio Monzó, Nicolás Mazzot, es decir, todo ese grupo que está muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, también es uno de los que Massa le hace guiño. Pero este fin de semana, Juntos por el Cambio volvió a ganar otra provincia, ya suma 9 provincias Juntos por el Cambio, y si Frigerio gana Entre Ríos van a ser 10 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, lo que era un escenario soñado por Macri en el 2015. El problema es que pueden terminar gobernando 10 provincias y quedar afuera de la disputa por el gobierno nacional. Exactamente, con el aditamento de que ya no hay más elecciones provinciales hasta el 22 de octubre, que se hacen las generales, y ahí votan las provincias que faltan elegir sus autoridades. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca. Todo el resto ya está. Y en todo ese resto, Juntos por el Cambio, después le vamos a preguntar a Martín Tetaz, si es que Juntos por el Cambio sigue unido, si los resultados electorales de octubre no son lo que espera Juntos por el Cambio, habrá que ver en ese mapa, porque hay gobernaciones que ganó Juntos por el Cambio pero con un gobernador radical, y en otros lugares donde ganó con un gobernador o candidato más del PRO, como Nacho Torres en Chubut, o lo que puede pasar con Frigerio si repite el resultado de la PASO, que ganó con comodidad. Entonces se viene un panorama ahí multicolor, con un radicalismo que está
festejando triunfos provinciales, pero con problemitas en el orden nacional porque no termina de despegar en las encuestas, y dentro del clima de Juntos por el Cambio también hay algunos ruidos entre el radicalismo, sectores del radicalismo, lo que pasó la semana pasada en el Congreso con ganancias, lo que dijo Macri sobre eso y el populismo, lo que le respondió Gerardo Morales hoy, Jacobiti ayer, etcétera, etcétera, habla de un clima denso en la principal coalición opositora. ¿Querés que veamos cuando Cornejo pide el voto por Bullrich? El ganador de Mendoza pide el voto por Patricia Bullrich, tratando de darle un impulso a la candidatura de Patricia Bullrich. A ver si lo podemos ver. Queremos pedirle a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina, para que no estemos en vaivenes, subidas y bajadas, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Y por eso es que estamos desde aquí, desde Mendoza, pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri, mendocino, vicepresidente. No, la puesta en escena con Patricia Bullrich y con Luis Petri. Mendoza, una de las provincias en las cuales ganó sorprendentemente Milei en La PASO. Exacto. Y por una diferencia muy importante. Tanto Córdoba como Mendoza, dos provincias donde Juntos por el Cambio venía hace varias elecciones con una diferencia muy, muy importante, ganando la elección nacional. Bueno, en este caso gana Milei en Mendoza. Exacto, y con 2 o 3 apuntes. Primero, en Mendoza prácticamente está roto Juntos por el Cambio, porque el candidato que triunfa, Cornejo, es el líder del radicalismo, y quien salió segundo, Omar de Marchi, era como la cara del PRO en Mendoza hasta que no le dejan competir en la interna, en la PASO, con Cornejo. Entonces rompe Juntos por el Cambio y se va por afuera y arma una alianza por afuera y de alguna manera intenta recoger el voto de Milei y hace algunos acuerdos con el Partido Demócrata de Mendoza que apoya a Milei y queda segundo, condenando al peronismo de Mendoza a la peor elección de su historia. 15 puntos para el peronismo. No hay antecedentes en la historia democrática de Mendoza que el justicialismo o lo que expresa el justicialismo quede tan lejos en una elección. A ver, más allá de este tema, y ahora vamos a estar dialogando con Tetaz y con Facundo Nejamsky, quiero introducir lo que ha sido hoy la frase fuerte de Gerardo Morales después de la foto esa del fin de semana con Massa. Sale fuerte el gobernador de Jujuy a decir que Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio. Y tuvo otra frase también fuerte diciendo que el liberalismo extremo también es contagioso. Esto porque Macri había dicho que el populismo era contagioso porque supuestamente diputados radicales le habían dado el quórum al oficialismo para votar la baja del impuesto a las ganancias. Fíjense lo que decía Gerardo Morales en uno de los primeros cruces fuertes post 13 de agosto entre el radicalismo y el expresidente Mauricio Macri. ¿Macri hace daño dentro del espacio? Yo creo que después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a Milei, le ha hecho mucho daño, Juntos por el Cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso, el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia. Y levantar a Juntos por el Cambio. Así que yo creo que se ha moderado en los últimos tiempos y está bueno que la haya acompañado en Córdoba y que yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no
la posibilidad de Milei, ¿no? A ver, Martín Tetaz, ¿vos coincidís con esa visión de Morales respecto a que Macri le ha hecho La daño? tercera bomba de Morales de hoy fue la declaración esta: soy un soldado de Patricia. Sí. Morales dijo que el 100% de la UCR acompaña a Bullrich y negó que vaya a integrar un gabinete de Massa. Me parece que más claro no puede ser, digamos. Yo veo que hay un montón de gente interesada, También ha dicho empezando por Massa. que es importante que Macri se juegue y diga que su candidata es Patricia Bullrich y deje de coquetear con Milei. A mí me consta que ya se jugó, lo dijo públicamente, no tengo ninguna duda. Está todo junto por el Cambio Unido. Yo sé que hay, sobre todo, insisto, el abrazo del oso de Massa que intenta agarrarse desesperado. Ya han hecho un plan que ya no es platita, es platota el plan que han hecho. Es una vergüenza, realmente es una cosa que no se había visto, una cosa de esta magnitud, porque literalmente están tirándole por la cabeza a la gente cheques, además de manera discrecional, con distintos tamaños. Si sos trabajador en relación de dependencia, un cheque de 3 palos por año. Si sos trabajador monotributista, un cheque de 18 lucas. Si sos trabajadora, si sos el bondi, como le digo yo, ¿no? El bono de la indigencia. El bondi parece que van a ser 30 o 40 lucas arriba. Es decir, están directamente sin plata, porque no es que tienen plata, están sin plata, con emisión monetaria, tirándole la plata por la cabeza que no tienen a la gente. Es una vergüenza descarada lo que están haciendo, y en esa vergüenza, que se caen a pedazos, tratan de manotearse y agarrarse el mantel. Cuando se agarran del mantel, claro, todo lo que está arriba de la mesa no les importa que se vaya todo con ellos, porque total ellos están agarrados del mantel. La figura de Massa es un tipo que está agarrado del mantel. No le va a dar resultado, nosotros estamos más juntos que nunca, la declaración de Morales fue muy clara. Hay un intento de operación de prensa con una foto institucional que es una pavada, porque en la foto institucional está también el gobernador de Corrientes, que es hiper amigo de Macri, que no tiene alguien tiene alguna duda de cuál es el lugar que tiene. Entonces, tratar de poner una foto institucional. También hay fotos institucionales de Massa Massa, vos sabés que es bastante, ustedes los que lo conocen personalmente, Massa es bastante toquetón. Es toquetón, le gusta toquetón. No sé por qué cosa tiene que tocar a la gente. Es toquetón. Entonces también hay un montón de fotos toqueteándolo a Milei y tocándole la cara así, haciéndole un bar de abrazos. Digamos, no, la foto de Massa tocando a alguien, si fuera por las fotos de Massa que hay tocando gente, entonces Massa tendría que ser el político, bueno, igual es el político más promiscuo políticamente hablando de la Argentina, ¿no? Pero, en el sentido que ha tendido puentes con ustedes, por ejemplo, con Jacobiti, Massa tuvo un acuerdo, con Gerardo Morales, digamos. Pero Massa tuvo un acuerdo político con Macri en el año 2013, esto es real, es real. Por eso, acordate que en el 2013, para ganarle a Cristina, porque Cristina venía, la hegemonía del kirchnerismo, venía de ganar 40 por 40 puntos, quería la re-re, se quería llevar puesto todo, es verdad. Ahí hay un acuerdo político transparente, público, ¿no? Inclusive está el tuit de Macri diciendo mejor candidato es Massa porque bajó su propia lista de candidatos. ¿Por qué Juntos por el Cambio dicen que Milei también tiene un pacto con Massa? Porque ahora hay un pacto evidente. Se acaba de votar junto. Primero le pidió, mira, primero había votado la ley de alquileres junto con los kirchneristas, cosa que era rara lo de Milei, porque que votara en contra de la derogación de los dos principales artículos de la ley de alquileres era muy raro. Pero bueno, ponele, pasó eso. Una semana después pide que por favor pide Milei que le pasen la discusión del presupuesto para después de las elecciones, y en un acto de nado sincronizado que no se veía desde las Olimpiadas de Múnich, el tipo le pasa justamente las elecciones, le pasa la discusión del presupuesto para el otro día de las elecciones. Y después, a continuación de eso, vota con el kirchnerismo. Hay un video de Milei diciendo que es demencial bajar impuestos sin bajar el gasto, pero no le importa y vota igual una baja demagógica totalmente del impuesto a la ganancia. A ver, todos queremos eliminar todos los impuestos, pero lo que hizo el kirchnerismo es una demagogia brutal. Disculpame un segundito, me interesa después volver un poquito porque, claro, se ha metido este tema, obviamente como el oficialismo, como una especie de mancha venenosa, digamos, para 2/3 de la sociedad, digamos, porque hay un voto opositor muy fuerte. Unos dicen, de hecho Milei salió hoy, ahí tenemos el tuit, ahora vamos a contar, ¿qué me vienen a decir? Que yo tengo un pacto con Massa, y muestra la foto de Massa con Gerardo Morales. Insisto, Gerardo Morales integró el Frente Renovador de Sergio Massa, fue parte del esquema de trabajo, pero también de Massa, pero también los vínculos que tiene con algunos sectores del radicalismo y con el propio Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Nicolás Mazot. Eso dice Milei. Y claro, del otro lado de Juntos por el Cambio dicen, pero escúchame, si Ramiro Marra era dirigente del Frente Renovador, miren la lista de la provincia de Buenos Aires.
Candidato de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente La Renovador. pregunta es, ¿no será que Massa se está poniendo fichita en todos lados? Digamos, pone fichas de un lado y del otro del tablero. Ahora me lo contestás. Tenemos un móvil en la carnicería porque está descontrolada la inflación y hay un solo elemento que está jugando a favor en septiembre de que la inflación no sea más alta del 11-12% en septiembre, que es los precios de la carne. Los precios de la carne que están jugando a favor, básicamente porque ha habido una sobreoferta grande en cañuelas y esto ha bajado fuertemente el kilo vivo en cañuelas y también el precio de la media res que va a carnicerías. De hecho, ha bajado a los valores previos a la devaluación. Había subido más de 40% y ha bajado todo ese 40% la media de res al valor previo de la devaluación. La pregunta es si eso se está trasladando al mostrador en un escenario también donde la disparada de los precios de la carne habían puesto un tope al consumo, ¿no? Una caída fuerte del consumo. Está Guillermo Murphy en una carnicería. Guillermo. Hola Maxi, ¿qué tal? Estamos aquí en pleno corazón de Mataderos. Está Hugo aquí, quien ya te está escuchando para hablar, bueno, obviamente de estos vaivenes que ha tenido el precio de la carne en estos últimos días. Hugo, te está escuchando Maxi. Hola Maxi, buenas noches, buenas noches. Hugo, A tus órdenes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué querías Bueno, saber? ¿qué está pasando? Los expertos dicen, a ver si podemos mostrar ahí el grafiquito del precio de la media res. Hubo un pico muy grande, una suba de 40% o más post 13 de agosto y después hubo una caída prácticamente similar. Sí. ¿Eso se está trasladando en una baja del precio de las carnicerías? Sí. Correcto. Bueno, ahí te están mostrando los chicos los precios que tenemos. Estaban un poquito más altos. Bueno, de todos modos, nosotros siempre somos los últimos en aumentar, porque gracias a Dios hacemos todo el proceso nosotros. Así que ahora lo mismo, bajamos los precios y ahora te van a mostrar las ofertas espectaculares. Y otra medida también que tomó el gobierno, que me parece muy buena, es que te reintegran un 21%. ¿Sabías eso, no? Sí, eso está funcionando. A ver, son dos cosas distintas. ¿Por qué no me contame un poquito del tema? No me hables de valores, de precios, digamos, porque lo que me interesa es un poco los porcentajes. Uno tiene la impresión de que el precio de la carne antes del 13 de agosto estaba promedio el kilo en 2.800 pesos, se fue a 4.000 pesos promedio, ahí se derrumbó el consumo. Bueno, después empezó a caer fuerte el kilo vivo y también la media res. La pregunta es cuánto bajó en la carnicería. Uno tiene la impresión de que los precios subieron más de 40% y después bajaron un 20%, que no bajó todo lo que debió haber bajado el precio en carnicerías. Bueno, correctamente te voy a decir, porque bueno, te voy a hablar con toda la seguridad. La carne aumentó un 40%, un 40, un 45 y hasta un 50%, pero no bajó, porque estaba 560 pesos en pies y se fue a 900 pesos. Hoy en pies está 750 pesos y 800 pesos. Así que bajó un 20-25%. Eso es lo que bajamos, te hablo con toda la seguridad, ¿eh? Con toda la seguridad bajó eso y ya reflejó en el mostrador también. Nosotros lo reflejamos y bueno, y algunos colegas también lo reflejaron. 900 aumentó 90%. Claro, 80% aumentó. Se fue de 500, no sé qué medida está tomando. 500 900 aumentó 80%. No, te hablo siempre en pies, te estoy hablando de cañuela. En pies estaba 560, a ponerle a 600. El kilo vivo. En pies. Y se fue a 900 y llegó un tope de un día, llegó a 1.000 pesos en pies. Eso le tenés que sumar un 40% arriba, porque siempre que se faena, perdés cuero, perdés cabeza, perdés achura. Tenés que sumarle un 40% a eso. Pero que reflejó en el mostrador, reflejó la baja que hizo de 20%. Eso reflejó en el mostrador, que lo podés ver ahí, que los chicos estaban mostrando recién en la cartelera. Pero eso, también te voy a ser sincero, ando mucho porque yo recorro la Pampa por todos lados y hoy está escaseando el maíz, no hay maíz por la sequía. Ahora sí se va a ver el tema de la sequía, porque todo lo que se termina, la carne se está terminando un 99% con maíz. Acá la gente está acostumbrada al término maíz
Y eso está faltando ahora. Está muy caro porque no hay por la sequía, ¿no? A ver, Hugo, simplemente para que se entienda, ahí estamos mostrando, a ver si podemos enganchar al ingeniero Costamaña para que explique un poquito esto técnicamente, la media res se fue el kilo de 1.300 a 1.800 pesos. A ver si mostramos el grafiquito. Y después volvió a caer a 1.300 pesos. Es decir, que subió, como registró el INDEC, la carne subió hasta 40%, un poco más, pero la baja que hay en agosto, que es una baja del 20%, bueno, no es toda la baja de lo que bajó la media res. Obviamente el carnicero puede decir, y bueno, también me subieron todo el resto de los costos. Me está subiendo absolutamente todos los costos, hay una inflación muy grande. Pero la pregunta es si la disparada del precio de la carne ha generado una baja en el consumo y a partir de eso puede haber más baja de precio en las próximas semanas. Bueno, te voy a ser correcto y sincero, no. Al contrario, te digo la verdad, no te voy a mentir. Va a aumentar la carne. Calculale, yo nunca me equivoco. La carne, calculale que más o menos en un mes o mes y medio tiene que volver a 900 o a 1.000 pesos en pie, que se te va a ir un promedio, en la media res se va a ir más o menos a 1.900 pesos, 1.800 pesos. Hoy más o menos hablamos de media, de una calidad liviana que se consume mucho acá, está en 1.400, 1.450, 1.500. 1.300 no está, Maxi, no. Está bien. 1.300 te puede estar un novillo de medio ordinarión, pero 1.300 no está. Está bien. Y en un mes y medio, desgraciadamente, vuelve vamos a tener subir, la mala vuelve noticia a subir. Que la carne va, sí señor. En octubre. Sí, señor. Sí, ¿Esto sería en octubre? Correcto. Y más o menos, pero no tiene culpa ningún gobierno, nada, simplemente, como te lo volví a decir recién, y te lo vuelvo a repetir, que aumenta por el tema del maíz. Nosotros hacemos maíz también y no cosechamos nada de nada, y todo el mundo, los vecinos, en todos lados, y uno anda por el norte, anda por el sur, por todos lados, estamos con el gran problema del maíz. Así que el gobierno tiene que, urgente, tratar de cortar un poquito de exportación del maíz, o que no se exporte nada de nada. Está claro. Hugo, gracias, muy amable. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí contábamos que el índice de inflación está descontrolado. Los primeros 15 días de septiembre hubo un envío inflacionario muy grande, pero después hubo una desaceleración que muestra que el índice de septiembre puede estar encajonado en el 11%, más menos, gracias, entre otras cosas, al precio de la carne, que en agosto había subido, según el INDEC, entre el 30 y 45%, según los cortes, y ahora está mostrando una baja en septiembre. Y es un producto que obviamente tiene una ponderación alta en el índice de precios al consumidor. Esto que decía el carnicero es algo que algunos ven con preocupación. Ojo que en octubre puede volver a picar exactamente el precio de la carne. Seguimos con Martín de Taz y lo sumo a Facundo Nejamsky. Estamos hablando un poquito del posicionamiento rumbo a la elección y generó también mucho ruido este spot publicitario de Patricia Bullrich, ¿no? Donde salió con todo el fin de semana doctora Cristina Fernández de Kirchner, el video de Bullrich sobre la cárcel que quiere construir para narcotraficantes. A ver. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre.
la maqueta de Patricia Bullrich, de ponerle el nombre de la vicepresidenta a la cárcel para narcos. Sí, es un golpe de timón en los spots de Patricia Bullrich, que venía por otro lado en la campaña, y indudablemente alguien la aconsejó, ella quiso volver fuertemente a la beta anti-kirchnerista, tal vez para diferenciarse un poco de Milei, que no propone mantener la grieta con el kirchnerismo, sino la grieta supuestamente entre la casta y la anticasta. Pero esto ha generado algunos ruidos. De hecho, salió Emiliano Jacobiti, una de las referencias de UCR Evolución, el espacio en donde milita el amigo Tetaz, para decir no solamente que no estaba de acuerdo con el spot, que no se sentía identificado, no me gusta, no me siento identificado, sino algo un poquito más fuerte en una pregunta de moda que se ha puesto con los periodistas y la clase dirigente de que qué van a hacer si en el balotaje no está su partido, su fuerza, su candidato o candidata y se enfrentan con Milei. Escuchen lo que dijo Jacobiti. Y por lo que pienso, digamos, en el diario Radical, ¿cómo voy a votar a Milei, que dice que el peor presidente de la Argentina fue Alfonsín? ¿Hablaste con Puyaro? Sí, hablo mucho con Maxi, sí. Ese tema te digo. Ah, ese tema no, y bueno, yo no creo que, no estoy seguro que no votaría a alguien que dice esas cosas. La referencia a Puyaro es que el gobernador electo de Santa Fe, previo a la elección final santafesina, donde Milei no presentaba candidatos, tanto él como curiosamente Omar Perotti, el gobernador saliente, dijeron que en un balotaje, si sus fuerzas no estaban en el balotaje, en ambos casos votarían por Milei. En un caso para no votar a Massa y en el otro caso para no votar a Patricia Bullrich. A ver, vuelvo al spot, ¿no? ¿Qué está buscando Patricia Bullrich, Facundo Nescamsky, con esto? ¿Está buscando el voto útil anti-kirchnerista? Déjame antes que te diga una pequeña cosa. Estas son las consecuencias, todo lo que estamos hablando de que arrancó el programa, ¿no? De cuando sucede una implosión, ¿no? En el sistema político, que es la aparición de una tercera fuerza que deja en estado de conmoción a las otras dos. Entonces, vemos posicionamientos que hasta hace 2 meses nos hubiesen resultado muy extraños, y el último programa que yo estuve acá, ¿te acordás? Estaba Alejandro Katz reclamando por un pacto democrático entre Juntos por el Cambio y el peronismo, a pesar de entre Bullrich y Massa, sí. A pesar de él confesarse antikirchnerista profundo, pero preocupado por los riesgos que puede implicar Milei para el sistema democrático. Eso es el primer punto. Yendo específicamente a lo de Bullrich, yo veo que hasta ahora la post-elección Paso tiene 2 momentos. Hay un primer momento que es de desconcierto, que creo que fue la salida de esa elección, que se lo adjudico a 2 cosas. Primero, estar por debajo de las expectativas siempre te deja en estado de desconcierto. Y segundo, aparece una fuerza que le discute a Juntos por el Cambio y a ella, que es la candidata, en lugar de quién es la principal oposición. ¿Al kirchnerismo o a quien fuera? ¿Quién es la principal fuerza opositora hoy en la Argentina? ¿Es Juntos por el Cambio? Bueno, si vamos a nivel subnacional, sí. Pero si vamos a nivel nacional, vemos que el candidato más votado hasta ahora ha sido Javier Milei. Entonces, primero vino ese momento de desconcierto. Después creo que vino un discurso menos desconcertado, porque de alguna manera entiendo que Patricia Bullrich lo que buscó es el lugar en el cual se siente más cómoda. Primero, que es confrontando. Ella no es una candidata de buscar moderación. Ahora, tengo una pregunta respecto a esto en concreto. Esto de ir a la confrontación, mostrarse de nuevo el antikirchnerismo, pues Milei ahora parece mostrarse con ese perfil, diciendo yo soy el que voy a sacar, le voy a poner la tapa al cajón del féretro del kirchnerismo, dijo el otro día. Pero Milei viene sumando más allá de esa grieta, porque me parece que hay gran parte de la sociedad que considera que el kirchnerismo está terminado, ¿o me equivoco? Bueno, eso era lo porque que... da la impresión, porque Cristina autoconstruyó el tema de que estaba excluida porque no le daba ninguna encuesta para llegar a los 30 puntos. A ese punto iba. Entonces se autoexcluyó Cristina. Entonces todos dijeron, bueno, pero Cristina está predicando simplemente para los propios, está fuera de carrera. A ese punto iba, por eso digo,
un segundo momento que es volver al antikirchnerismo clásico. En mi opinión, a eso le falta algo. ¿Por qué le falta algo? Justamente por lo que vos decís. Yo creo que el kirchnerismo hoy no tiene incidencia en este proceso electoral. Vos me decís, desapareció, no existe más, no gobierna más nada. No, no estoy diciendo eso. Digo que en este proceso electoral no es el tema central de discusión, kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Por lo tanto, repetir todo el tiempo que vas a terminar con algo que la sociedad no lo está viendo corpóreamente, porque no está Cristina en el centro de la campaña, me parece que es incompleto. Y te digo un punto más, que me parece que Milei ahí tiene una, y lo podemos sumar a Tetaz, una avanzada respecto a Juntos por el Cambio. Fue el discurso de 2015 de Macri, de llegar, de terminar con el kirchnerismo y demás. Y hay parte de la sociedad que cree, y esto lo acentúa Milei en su discurso, de que el kirchnerismo volvió por culpa de Juntos por el Cambio, por el fracaso de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿tiene sentido para Bullrich seguir planteando, digamos, la discusión contra Cristina, o debiera empezar a confrontar los modelos con Milei? Seguramente. Orientarse para el otro lado, digamos. Seguramente sin abandonar lo que es su ámbito natural de confrontación. Lo que pasa es que ese es el tercer momento, que nunca sabemos si va a llegar o no, que es el proceso, me parece, más difícil para la candidatura de Bullrich, que es la diferenciación respecto de Milei. Ella, al principio, ¿qué era? Era la candidata dura, la candidata más firme. Aparece un candidato que cumple con las mismas características de ella, pero lo lleva casi al paroxismo, porque la voz de ella parece tenue y moderada, al lado de la de Milei, cuando Milei grita y dice cosas contundentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te diferenciás de alguien así? Y voy a agregar un elemento más, que seguramente Martín puede aportar mucho más a esa discusión, que es, no es que son dos fuerzas políticas que se ubican en distintos lugares del espectro ideológico, porque eso quizás hasta le facilitaría las cosas a Bullrich. Si Milei fuese de izquierda, Bullrich podría decir, bueno, él ofrece un liderazgo. No, eso está claro. Claro, pero al haber un parecido de familia, entonces la pregunta es, ¿cómo se...? Él va a cortar el gasto, pero yo también voy a cortar el gasto. Es más difícil diferenciar. Vuelvo a la cuestión concreta. Digamos, Bullrich con este discurso está tratando de reanimar a alguien que está fuera de la carrera política. No coincido. Para mí Bullrich está siendo Bullrich. Y cuanto más Patricia sea Patricia, mejor le va a ir. Al contrario. Lo que yo veo es un intento de... ¿Cuál sería la lógica del spot, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cárcel para narcos? Esta es una elección en dos etapas. En la primera etapa, alguien tiene que quedar afuera del balotaje. Hay tres, son dos sillas y están los tres corriendo alrededor de la silla. Sí. Uno sacó además, no es que, porque acá, digamos, también hay una operación del periodismo preguntándole siempre a todos los de Juntos por el Cambio qué harían si se quedaran afuera del balotaje. ¿Por qué no le preguntan a Milei? Porque Milei no ganó 40-20, ganó 30-29, 28. 30-29-28, 30-29-27. Muy pareja, los tres primeros. Hay tres tipos corriendo a la misma velocidad. Martín, pero disculpame, la verdad que me marean, los políticos son todos, en ese aspecto son todo lo mismo, ¿no? Todo para sumar sus votos. Milei, cada vez que decimos que es la elección 30, 28, 27, dice que es una operación del periodismo, de la casta, porque no se pueden sumar los espacios políticos. Yo te pregunto. No, eso es lo que dice Milei, te estoy diciendo. Yo te pregunto, vos decís que al revés, que es una operación del periodismo mostrarlo arriba a Milei. No, pará. Sí. Yo lo que te digo es que cuando vos le preguntás a uno de Juntos por el Cambio sistemáticamente, ¿qué haría si se queda fuera de Juntos por el Cambio del balotaje? Cosa que es implausible en este contexto, porque Massa es un desastre que se está agarrando un mantel que se está cayendo, es un desastre. Vos salís de mostrar en el mercado de carne cómo se está yendo toda la mierda en Argentina, y después con la misma probabilidad esa, girás 180 grados y decís, mostrás un video donde le hace una pregunta a un dirigente radical sobre si se queda fuera del balotaje Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, claro, por eso te digo. Entonces, y eso es lo que sorprende. Pero ¿por qué no le preguntan a Milei si se queda fuera a quién votaría? ¿Cuál fue ¿Vos viste algún periodista preguntándole a Milei si se queda él afuera del balotaje a quién vota? ¿Pero cómo ¿No te parece raro que nadie le pregunte? Si salió primero, pero salió primero por un punto. Pero votado 30-29. Votado individualmente. ¿Pero qué tiene que ver? 30, porque no tenía paso, obvio. 30-29-28. ¿De qué estamos hablando? ¿No te parece? A ver, yo dije el 13 de agosto, che, es extraño que lo que era la principal oposición sacó 0,7%, es decir, 7 décimas más
que el espacio político del oficialismo de un gobierno estallado. Pues este es un gobierno estallado. Ahí está el punto que Vos te mismo lo quería estás hacer. contando, es un gobierno estallado. Ahí está el punto que te quería hacer. Va a 180% de inflación. Está estallado el gobierno. Exactamente. ¿Cómo puede ser que lo que era la principal oposición un año atrás sacó 7 décimas más, ni siquiera sacó un punto porcentual más? Te pongo dos ejemplos muy recientes. Te pongo dos ejemplos muy recientes. Sí. Santa Fe y Mendoza. En Santa Fe y Mendoza son dos lugares donde nosotros tuvimos una paso compleja, dura, muy dura, que nos ocupó demasiado tiempo en la cuestión interna. Perdimos tiempo enfocándonos. Ahora, los dos espacios, dos de las provincias más grandes de la Argentina, están enfocadas 100% en la candidatura de Patricia. Nosotros vamos a perder Córdoba, te lo doy por perdido desde ahora, vamos a perder Córdoba. En Córdoba te lo digo desde hoy, va a ganar Milei. ¿Va a ganar Milei en Córdoba? Córdoba va a ganar Milei. Nosotros vamos a ganar, vamos a arrasar en Mendoza, vamos a arrasar en Santa Fe. Vamos a ganar muy bien en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires y vamos a entrar en el balotaje. Y después viene la segunda parte de la discusión, que es la que dice Facundo que tiene razón. Ahí los perfiles son distintos, porque una vez que la sociedad tomó la decisión final de cambiar, la discusión ahora va a ser qué cambio. Después del 22 de octubre lo que se va a discutir en Argentina es cuál cambio. El cambio que proponemos nosotros, que cuenta con fortaleza territorial, que cuenta con fortaleza parlamentaria, que es un cambio ordenado, o el cambio que propone Milei, que cambia todos los días, que parece un camaleón. Ese cambio, o sea, la gente lo va a decidir después del 22. Pero, hoy va a decidir quién se queda fuera del balotaje. Déjame sumarlo y Javier, vos lo podés comentar, lo que dijo Milei, digamos, donde Milei dice que Patricia Bullrich está tercera cómoda. Claro, porque es lo que le conviene a él. Está desesperado por mostrar ese escenario. Es ser gente que no va a votar. Después de las PASO, ¿subiste, te mantenés o bajás? ¿O bajaste? Tuvimos un crecimiento muy importante. ¿Con quién estaría haciendo balotaje? Con Massa. ¿Y qué crees de dónde va a ir la gente de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich? No sé, pero por lo menos sería bueno que dejen de ser funcionarios al kirchnerismo y de estar torpedeándome todo el día. Cínico lo de Milei. Le va a subir la presión a Tete. Es cínico lo de Milei, porque si vos revisás las expresiones públicas de Milei, por ejemplo, mirás el Twitter de él, 3 mensajes, 3 tweets contra Juntos por el Cambio por cada tweet contra el kirchnerismo. Matemático es esto, no lo estoy inventando yo. Hace 2 años que es sistemático, que sistemáticamente se la agarra con Juntos por el Cambio en vez de pegarle al kirchnerismo. Ahora lo sabemos, porque tiene un acuerdo político con Massa y porque está desesperado porque Massa entre en el balotaje. Porque ¿sabe qué pasa? Lo voy a decir con nombre y apellido. Todo el mundo quiere correrle una maratón al Rengo, ¿entendés? Todo el mundo quiere elegir el Rengo, están tratando de elegir el Rengo para meterlo en el balotaje. Él quiere correr contra el Rengo en el balotaje, porque sabe que es al único al que le puede ganar, porque a nosotros no nos puede ganar un balotaje. Entonces está desesperado por abrazarse del Rengo y decirle, vení que compito contra vos en el balotaje. Y está armando una operación increíble para tratar de meterlo desesperadamente al Rengo al balotaje, pero le va a salir mal. No, yo, a ver, ¿qué veo? Es un poco esa la estrategia, maticemos un poco el tema del tema de la discapacidad y demás, ¿no? Porque me parece si no va a tener un problema interno dentro de Juntos por el Cambio. ¿Pero por qué problema interno? Si fuera candidato de Milei no habría problema, pero Juntos por el Cambio me parece que va a tener un problema interno. Van a salir algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el problema? Yo creo, a ver, hay algo de lo que dice Martín que me parece que hay una punta para... La derrota en Mendoza y el resultado tan malo del peronismo en Mendoza, además de, por supuesto, que tiene razones internas de la propia dinámica provincial, pero además la derrota en 9 provincias, 8 provincias, ya no sabemos cuántas son, expresa una crisis del peronismo personificada en el kirchnerismo. Una crisis, te diría, la más profunda del peronismo del 83 a esta parte. Solo comparable a lo que fue atravesar el alfonsinismo, ¿no? Y la incógnita que significaba que iba a pasar si a Alfonsín le iba bien. Sí. Ahora, a nivel nacional, esa crisis se disimula porque la oposición está dividida en 2. Claro. Entonces, en algún punto, digamos, los votos de Milei son votos de peronistas decepcionados. El peronismo bajó de 48 a 27 puntos en una elección, pero también de gente de Juntos por el Cambio decepcionada. Como dice un colega mío, nuestro, Luis Tonelli, es un centro extremo que se lleva votos de los 2. Entonces, por eso le pega un poco a uno, un poco a otro, y ahora está eligiendo pegarle a Juntos por el Cambio porque la disputa es quién es la principal fuerza opositora. Porque ya le sacó todos los votos que tenía que sacarle al peronismo y ahora
¿dónde puede sacarle votos? ¿Dónde puede sacarle votos Milei? Le puede sacar votos a la base de Patricia Bullrich. Lo voy a decir irónicamente, si ya votaste al peronismo, después de 4 años de gobierno, en donde se tiraron con cartas, se decían de todo, estos índices de inflación, es raro ya que votaste ahora y no ya lo le sacó votes. 1,5 millones de votos al peronismo. No lo votes en la general. Ahora va para sacarle ¿Sabes lo que decían los votos tu colega Manuel More Araujo, que era un gran conocedor de la opinión pública? Decía, contrario a lo que nosotros quisiéramos, decía Manuel, la opinión pública es muy estable, muy estable. Nadie va a cambiar el voto. Todos los que votaron a Milei van a votar a Milei, todos los que votaron a Juntos por el Cambio van a votar a Juntos por el Cambio, y todos los que votaron a Massa van a votar a Massa. Eso va a ser así. De hecho, Massa también tiene la misma discusión. Uno podría decir, bueno, pero que votó a Grabois, que tal vez se le va a la izquierda. No, no. Todos los que votaron al peronismo van a votar al peronismo. La novedad es el voto que no votó. El voto que no votó, te pongo un extremo. El voto del exterior, que no pudo votar en la PASO porque no estaba permitido votar en la PASO. Sí, sí. Es un voto, hay una matanza en el exterior. Ese es un voto muy fuerte de Juntos por el Cambio. Como la cárcel vota al kirchnerismo, la gente que está en el exterior vota en general a Juntos por el Pero Cambio. la incidencia, ¿cuánto? Bueno, lo mismo que ¿Cuánto es ese voto? 100 y pico mil de personas, no es mala, no es una población donde ganamos por mucho, y lo mismo con todos los votos que van a venir que no votaron. Quiero decirte, el voto que no votó, que va a votar ahora, es un voto pro. Yo tengo una pregunta. Muy Juntos por el Cambio. Creo que Clarín publicó 10 encuestas hasta ahora post-paso. 10 encuestas publicó Clarín. Creo que en 9 de ellas hay un balotaje Milei-Massa. Claro. Y hay una donde, por diferencia de décimas, está segunda Patricia Bullrich. Estoy contando las 10 encuestas que publicó Clarín, para citar a un medio que uno tiende a pensar de que no estaría haciéndole la campaña a Massa. ¿Ah, no? A ver. ¿Por qué no? ¿Clarín le está haciendo la campaña a Massa? No sé por qué no. Yo no pregunto, sé las encuestas, porque yo ha digo, habido un enfrentamiento muy vos fuerte. tenés dos maneras, vos tenés dos maneras entre vos tenés dos maneras de operarlo. El kirchnerismo, el peronismo. Vos tenés dos maneras de operarlo. y Clarín. Vos tenés dos maneras de operarlo. ¿Vos decís que Clarín le está haciendo campaña a Vos tenés Massa? dos maneras de operarlo. O arreglás con Clarín o arreglás con los encuestadores, que es más fácil. Entonces es muy fácil que No, está bien. Claro. ¿Qué te quiero decir? Es una obviedad. Estoy diciendo, bueno, fue muy burdo. A ver, a la semana no había pasado. No había pasado una semana. No había pasado una semana. Estaba todavía el muerto de la elección caliente de cajón, y ya habían aparecido como 5 o 6 encuestas, todo. Crecimiento de Massa. Massa, chicos, Massa no puede crecer en ningún lugar. Pero por eso me no va a interesa crecer mucho. Massa. Me interesa mucho esta perspectiva. Por eso digo, estoy citando a una fuente que se supone estaría muy reactiva a comprarse una operación pro oficialismo. Estoy hablando de Clarín, de 10 encuestas que publicó. Y aparte publica encuestas. Yo no quiero publicar ahora y mostrar encuestas porque creo que efectivamente ha habido desvíos muy importantes el 13 de agosto. Pero Clarín publicó 10 encuestas y 9, como dice Milei, dan Milei-Massa. Por eso te preguntaba. Me hace acordar la de Santa Fe, que también daban palo a palo, y después palo fue lo que le dio Maxi Puyaro. Pero Martín, estoy lejos de defender a los encuestadores. Facundo lo sabe y lo padece. La mayoría de las encuestas le daban más a Juntos por el Cambio de lo que consiguió en las PASO. Sí. Digo, a todas, por supuesto. Entonces, es raro que ahora que les dio una cosa para las PASO y no salió, y ahora estén dándole otra cosa para beneficiarlos. Lo raro no es que lo que nos den a nosotros, lo raro es que le den a Massa que crece. Eso es insólito. Sí, es raro, la verdad que es raro. Eso es insólito. Pero bueno, la verdad que es raro para un gobierno que está en esta situación. Si yo estoy seguro de algo, es que el kirchnerismo no va a crecer. Pero uno después no sé cuánto va a sacar Milei, cuánto vamos a sacar nosotros. Pero eso el kirchnerismo no va a crecer. La sorpresa de esta elección fue el resultado de Juntos por el Cambio. Esa fue la sorpresa que vos sabés, dio vuelta a todo el escenario económico. Todos estaban pensando que Juntos por el Cambio salía primero con 35 para arriba, que salía segundo el peronismo con 30 para abajo y que tercero salía Milei con 20. Salió todo al revés. Está bien, pero ahora ese fue el resultado. Tiene una explicación lógica eso. Sí. Yo te lo dije antes de la elección acá, en tu programa. Te dije que nosotros no estábamos juntos, ni representábamos el cambio. Que teníamos un problema de identidad. Y ahora sí están juntos y representan el cambio. Se terminó la discusión esa, se terminó en Santa Fe y fuimos con un solo candidato, todos juntos atrás de ese candidato. Sí. Se terminó en Mendoza, fuimos con un candidato, todos juntos atrás de ese candidato, y se terminó nacional y tenemos un solo candidato. Déjame incorporar el factor Cristina Fernández de Kirchner apareciendo en la campaña, Javier, en la presentación de un libro de hace 20 años, las conversaciones entre Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Era una excusa. Sí, una excusa. Era una excusa para
mostró muchas filminas económicas. Se está sí. metiendo en tu terreno, pero en mi terreno, en el más político, salió a hablar un poco después ahí afuera de la UMED a los 1.900 militantes de la Cámpora que la aguardaban, no muy enfervorizados porque se habían quedado medio dormidos con su clase de teoría económica, pero dijo cosas interesantes de esas que se suelen decir solo en campaña electoral. Después, cuando llega el momento de gobernar... Pidió perdón. Pidió perdón. A ver, Cristina, escuchémosla. pidiendo perdón. Nadie es libre si le dicen una cosa y es otra. Nadie es libre si le venden gato por liebre. Y yo entiendo, hubo mucha expectativa y no se pudo cumplir. Y yo quiero también en ese sentido pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces, pero no vale la pena, porque en cada momento lo dije, no vale la pena, ya hay que meterle para adelante, porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es realmente el problema que tiene nuestra economía. Pidió perdón. ¿Por qué pide perdón, Cristina? Además por lo obvio, ¿no? Porque mínimamente se hace también corresponsable. Está reconociendo... No se hace, al contrario, se está lavando las manos olímpicamente y lo que está diciendo es que fracasó todo porque Alberto hizo lo que quiso y no le hizo caso a ella. No, pero ella dijo, está, lo intenté varias veces. No pudimos cumplir, dice. No, está pero dice, primera persona del plural. Fíjate que lo dice claramente, dice, no, le echa la culpa a Alberto, claramente. Está bien, pero dice, no pudimos cumplir, es primera persona del plural. No, si me permitís, a ver, lavarse las manos es algo típico de los políticos, ¿no? Así como los encuestadores pueden ser comprados en encuestas, los políticos tienden a lavarse las manos. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo que Cristina hace, digamos, que no la salva de la situación, porque ella me parece que se va en la hoguera con Alberto Fernández, trata de desresponsabilizarse en términos de decir, bueno, yo di una pelea y la perdí, que es lo que no reconoce. Porque yo creo que el error... entonces no está pidiendo perdón. Yo creo que el error más grave... Ella diciendo, yo les propuse esto, no pudimos cumplir, soy corresponsable de lo que ocurrió. Entre amigos, no es un té entre amigos. Es, digamos, a ver, ella conducía un espacio político. Ese espacio político define un candidato presidencial. Y vos tenés la expectativa, el que lo vota, de que la figura central es la que va a determinar la política. Después, evidentemente, no sé si, viste cómo se dice, no pudo, no quiso, no supo. Cristina no pudo controlar ese proceso político, se descontroló y el gobierno lo terminó definiendo Alberto Fernández, la dirección, la política, la economía. Entonces, el costo de eso, Cristina lo paga en varios sentidos. Lo paga en el sentido que la fuerza política que llegó al poder con el 48% acaba de hacer el peor resultado de la historia del peronismo en su historia. Entonces, eso tiene un costo. Bueno, le pide perdón a su militancia, a sus fieles seguidores que la siguen, porque es un gobierno que no tuvo nada de la identidad. Pero discúlpame, es un gobierno, nosotros lo explicamos muchas veces, es un gobierno que estuvo durante 2 años y medio en un bombardeo entre la vicepresidenta contra el ministro de Economía y el presidente. Pero en las decisiones de fondo, que fue la renegociación de la deuda con los acreedores privados, por ejemplo, o algunos temas importantes, supuestamente había mínimamente un acuerdo entre ellos. Ahora, ¿qué creías? Acordate la demora. Se boicotearon mutuamente y se asustaron y aparece Massa el año pasado, cuando reconocen que estaban a una semana de irse en helicóptero. ¿No? Porque ahora esto lo plantean. ¿Cómo Cristina no es responsable de...? No, yo lo digo que no. No, pero en el mensaje, ¿no está pidiendo perdón por eso? Yo creo que está pidiendo perdón por no haber podido definir el rumbo del gobierno. Ella entregó el rumbo del gobierno. A ver, está pidiendo perdón por otra cosa, no por lo que ocurrió, me parece sino... que le habla a su público, ¿no? Le habla a su público, a su militancia. Si vos escuchaste una parte del discurso anterior, el que dio adentro de la sala de conferencias, ¿no? Hay incluso un reconocimiento, habló de que al corporativismo de derecha
también se le puede equivaler el corporativismo de izquierda. Yo creo que hay un reconocimiento de que no la salva de la culpa y de la responsabilidad. Pero habla como una persona, discúlpame, que está más fuera que adentro de la política. Bien, fíjate cuando habla del escenario de tercios, ¿por qué no había hablado antes de lo que sucedió el 13 de agosto? Y dije, ¿por qué voy a hablar antes si yo ya había dicho que era un escenario de tercios? Si me permitís, Pedro, una digresión, porque estamos hablando de elecciones. Y la verdad que hace tiempo, para ser más preciso, hace 2 meses, un mes y medio, que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, que no hablo, que el silencio, que no hablo del resultado, que no hablé del resultado de las elecciones, que si Massa, si lo apoyo a Sergio, que si no, y hay editoriales y gente que habla en la televisión. A ver, ¿qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes. Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decía que prácticamente quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina, que nosotros estábamos en la lona. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Martín Tetaz, y quiero en un ratito contar un poquito el tema de la motosierra. Es verdad que ella fue de las primeras que habló de los 3 tercios. Porque es cierto que hubo un momento claro donde todas las encuestadoras veían los 3 tercios. Hubo un momento después, cuando se empezó a acercar de vuelta, yo otra vez voy a usar la misma expresión que usó Facundo. No sé si no pudieron, no quisieron, no supieron, pero hubo un proceso. 3 meses antes de la elección todo el mundo veía los 3 tercios, las encuestadoras y Cristina, y después eso cambió acercándose a la elección. Es cierto, dice Cristina, ella fue una de las primeras que dijo, hay una elección de 3 tercios, y vos lo acabas de decir, por algo se bajó, ¿no? Así que estaba claro. Sí, efectivamente. Un escenario, de todas maneras, un escenario de 3 tercios que para un oficialismo que si no fuera el escenario de tercios perdería rotundamente en primera vuelta, claro, es un escenario deseado, pues es un poco lo que planteó. Si no estuviera Milei, Juntos por el Cambio se ganó 50-30. Como le pasó a Alberto Fernández. Lo que pasa es que ahora... Milei puede decir, bueno, pero ¿qué me dice? Me decían que me baje para no ser funcional al oficialismo y ahora yo soy el que tengo más posibilidad de ser el próximo presidente de Argentina. No, eso está bien. Él tiene, vamos a separarlo una cosa de la otra. Milei tiene todo su derecho a hacer su candidatura, nadie le puede pedir a Milei que se baje, es una barbaridad. Él también con el mismo criterio podría pedirle a otro que se baje, ni es funcional el kirchnerismo, no, eso no es cierto. Todo eso no es cierto. Él tiene todo su derecho, va por su voto, creció, chapó, hay que sacarse el sombrero y felicitarlo. Ahora, es evidente que a Massa y al kirchnerismo, si le queda una chance así de chiquitita de ganar en esta elección, si le queda una sola chance así de chiquitita de ganar, es inflando una tercera fuerza que creciera como creció Milei. Por eso cuando uno mira el resultado electoral en algunas provincias kirchneristas, como por ejemplo Formosa, uno dice, ¿cómo hizo Milei para sacar 35% sin fiscal en Formosa? Entonces uno dice, mira, ahí hubo algún ayudín. Entonces lo ayudaron a Milei. ¿Para qué lo ayudaron? Y para dejarnos nosotros fuera del balotaje. Era un negocio de mutua conveniencia. Te hago una breve final, antes de irnos a la tanda, y después vamos a hablar un poquito de la motosierra y de los planeros de lujo de los cuales habla Cristina. Si Milei es presidente, hay toda una discusión de con quién va a formar gobernabilidad, con quién va a conseguir gobernabilidad. Hay algunos que dicen, bueno, va a ser Macri y sectores del PRO que lo van a apoyar, más los gobernadores, tanto el radicalismo, del PRO, los que tienen que pagar sueldo, que no quieren que esto estalle. Y otros que dicen, no, va a haber un pacto con el peronismo no kirchnerista, con Massa, con los gobernadores peronistas, con los cordobeses, con sectores. ¿Qué crees? Porque es muy importante qué gobernabilidad va a haber a partir del 10 de diciembre en términos de lo que viene en términos económicos. El primero fue a buscar en otro lado, claramente. Sí. Fue a buscar un acuerdo con los sindicatos. Eso está claro, lo reconoció él, no hay ninguna duda. El primero decidió asegurarse la calle, ir a buscar los sindicatos, ir a buscar un factor de fuerza y un factor de poder. Ese fue el primer lugar donde fue. El segundo lugar donde va a ir, si en todo caso habría que preguntárselo a él, yo no soy exegeta de Milei, yo puedo contar lo que pasó. Ahora, ¿dónde puede ir hacia adelante? Como dijiste vos, hay muchos gobernadores peronistas, qué sé yo, el mismo Infran, por ejemplo, que le permitió que saque 35% en Formosa. No hacia Macri o sectores del PRO
¿O sectores del radicalismo que lo puedan ayudar ideológicamente, como vos, que puedan estar más cercano? Yo no veo ningún sector que, por supuesto, yo ya lo he dicho muchas veces a esto. Una cosa es la responsabilidad parlamentaria. Yo voy a estar en el Congreso. Va a llegar la ley de presupuesto al Congreso. Uno trata siempre de darle el presupuesto con algún límite, que no baje el presupuesto en educación, que no, algunos límites sí, pero después le tratás de dar el presupuesto al primer gobierno. Eso es una cosa que es democrática, normalmente se hace. Si él manda una ley para bajar gastos y hacer un ajuste de la política y bajar impuestos, seguramente lo vamos a acompañar. Ahora, si él manda disparates como la dolarización, los vouchers educativos, algunos de estos disparates que quiere mandar él, o las regulaciones en materia de salud, obviamente no la vamos a acompañar. Eso es una obviedad. Martín Tetaz, gracias. Muchas gracias. Muy amable como siempre. En la próxima hablamos un poquito de economía. Vamos a ir una tanda. Bueno, a ver, cuando Cristina habló ayer, siempre decimos, no es su fuerte ni mucho menos la economía, siempre hace un fárrago de números que obviamente le pasan y le elaboran y de alguna manera trató de argumentar en contra de la motosierra de Milei. Era algo que nosotros ya habíamos contado la semana pasada, que en los números que Milei presenta respecto a la motosierra y el recorte del gasto público, el ajuste fiscal visto hacia adelante, hay inconsistencias. Y obviamente estamos en campaña electoral, se puede decir cualquier cosa, pero hay inconsistencias muy claras respecto a los números. Fíjense en la propuesta de Milei, que ha dejado trascender, incluso hay notas en Bloomberg y otras agencias de noticias internacionales. Milei plantea que va a recortar 2 puntos del PBI que se van a convertir de la obra pública en iniciativas privadas. Es decir, ahí tiene 2 puntos del PBI. En total plantea que va a cortar 14, 15 puntos del PBI del gasto público. Pero el gasto público total en la Argentina son 20 puntos del PBI. Ahora vamos a mostrar efectivamente la planilla del Ministerio de Economía. Entonces, dice que va a cortar 2 puntos ahí, eliminando toda la obra pública para que sea iniciativa privada, 5 puntos del PBI que se cortarían en transferencias discrecionales hacia las provincias, 5 puntos del PBI que se haría en recortes de subsidios económicos para que recaigan solo en los usuarios que lo necesitan, 1 punto del PBI en la eliminación de jubilaciones de privilegio que hoy perciben exfuncionarios de cargos jerárquicos y 1 punto del PBI en la venta o cierre de empresas públicas deficitarias. Ahora vamos paso por paso en lo que está planteando Milei. Propone ajustar 5 puntos del PBI en subsidios económicos a la energía y el transporte, para que recaigan solo en usuarios que lo necesitan. Ahora, fíjense, esto es la ejecución de subsidios económicos, representan 2,6% del PBI. ¿Se ve ahí? Es decir, vos querés recortar 5, pero hay 2,6% del PBI en subsidios energéticos y del transporte. Y obviamente para hacer eso tenés que, si lo querés eliminar, que es un poco lo que plantea hace rato el FMI, y que muchos coinciden que habría que avanzar rápidamente en la eliminación de los subsidios energéticos y el transporte, bueno, eso se implica aumentos tarifarios muy importantes el próximo año, cuando vamos a arrancar el año con una inflación cercana al 200% anual. Es decir, significa que ese sinceramiento implica más inflación inicial, pero bueno, es necesario porque del otro lado tenés el déficit fiscal. Pero de todas maneras, no son 5 puntos, es 2,6% del PBI y hasta ahora nadie ha logrado bajar esa base de 2,5 puntos del PBI de subsidio económico, no de 5. Bueno, hay 5. Eso es inconsistente. Es cierto que Milei tiene ahí una propuesta que es interesante. Dice, vamos a revisar todo el marco de concesiones para que no impacte todo directamente en tarifas el recorte de subsidios. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que quiero decir acá es que hay que mirar bien los números porque se plantea que se van a cortar 5 puntos de subsidio económico y hay 2,6% del PBI. El otro punto es, respecto a la motosierra, que van a ajustar 5 puntos cortando transferencias a provincias. Pero las transferencias corrientes a provincias, de gasto corriente, discrecional por fuera de la coparticipación de ingreso, es 0,7% del PBI. No es 5 puntos, ¿entiende? Entonces hay que ajustar eso porque no vas a poder encontrar 5 puntos ahí, porque es 0,7 lo que se transfiere discrecionalmente de gasto corriente a las provincias. El resto va por la coparticipación y el resto va por transferencia de capital, pero eso lo vas a recortar con la obra pública. Vamos al siguiente punto.
Propone recortar 2 puntos del PBI al convertir la obra pública en iniciativa privada. Pero la obra pública, el dato es 1,6% del PBI. Eso está casi en los mínimos históricos. 1,3 fue el mínimo histórico de la obra pública. Está en 1,6, es decir, no tenés 2 puntos para recortar ahí. Y parte son efectivamente las transferencias de capital a las provincias. Parte de esa obra pública se hace en las provincias. Por eso no pongo en las transferencias a provincia lo que vos podés recortar. Entonces, lo que quiero plantear es que efectivamente el próximo gobierno tiene que hacer como ancla de todo el proceso de esta economía. No tiene financiamiento, no tiene la posibilidad de emitir porque se va todo a inflación y a dólar. Efectivamente tiene que hacer un ajuste fiscal muy grande el próximo gobierno. Pero para eso hay que afilar la motosierra y pasarla donde se la pueda pasar. Digamos, no en números que no existen en la ejecución. El otro punto es efectivamente recortar 1 punto del PBI eliminando jubilaciones de... el punto 3, recortar 2 puntos del PBI al convertir la obra pública en iniciativas privadas. Bueno, es lo que decía recién, es 1,6% del PBI. El punto 4 es recortar 1 punto del PBI eliminando jubilaciones de privilegio que hoy perciben exfuncionarios de cargos jerárquicos. Esas jubilaciones de privilegio de funcionarios jerárquicos que vienen desde la época de la dictadura, por ejemplo, Roberto Aleman siempre cobró una jubilación de privilegio. Hoy de las políticas solo quedaron las del presidente y vicepresidente, que son las pensiones. Que obviamente cobra Cristina, cobran los vicepresidentes, cobran Rodríguez Sá, todos esos. Son muy poquitas. Todo el resto, no es un punto del PBI obviamente, todo el resto las eliminó Cavallo en los 90. Cuando hizo una racionalización, no hay más jubilaciones de privilegio de la política en el régimen nacional, sí en las cajas provinciales, pero en el régimen nacional no hay más. Las eliminó Cavallo en los 90. Lo que hay son gente que sigue cobrando antes, pero son derechos adquiridos y nadie las pudo quitar. Ni siquiera Cavallo en los 90, ni siquiera el menemismo, nadie las pudo quitar esas. Entonces ahí no hay un punto del PBI. Donde sí hay un punto de PBI son los regímenes especiales de jubilación. Por ejemplo, el más evidente de todos es el del Poder Judicial. De jueces, fiscales, empleados judiciales y demás. Pero eso no lo ha podido tocar nadie, porque apenas quiso avanzar el peronismo, el macrismo, en acuerdo, todos empezaron a volar los amparos y nadie pudo avanzar sobre el régimen especial de jubilación de los empleados del Poder Judicial, empezando por los jueces. Además que tiene un aporte jubilatorio adicional, pero también está el de los docentes, el de los diplomáticos, el del Servicio Exterior de la Nación y demás. Son todos regímenes especiales que yo creo que hay que revisar, pero eso requiere un acuerdo político muy amplio. En su momento con el peronismo y el macrismo tratando de avanzar sobre eso no lo lograron. Y finalmente, el punto donde sí yo creo que puede avanzar Milei es un punto del PBI en empresas estatales deficitarias, empezando por la ex Enarsa, que es IASA, que es la que importa combustible y lo vende a precios subsidiados. Para la generación de energía y para otros fines, la Operatoria Ferroviaria del Estado, Aerolíneas Argentinas, AISA, Correo Argentino, son efectivamente todas deficitarias, pero hay toda una discusión, digamos. En algunos casos hay obras de saneamiento básico, en otros casos, bueno, es un servicio básico como el de ferrocarriles, pero ahí es un punto del PBI. Es decir, esa es una discusión, me parece, para dar amplia. Obviamente ahí vas a encontrar gnocchi, vas a encontrar contrato, vas a encontrar un montón, un punto del PBI. Todo lo demás hay que revisarlo, pero los números que se presentaron por lo menos son inconsistentes. ¿Qué es lo que ha hecho inteligentemente el Maxi? Él instaló que va a pasar la motosierra. Que la idea del gasto improductivo de la política. Entonces, es un enigma. Bueno, ¿qué es el gasto improductivo? Ese es el otro punto que quiero plantear. Efectivamente, cualquiera que haga un ajuste fiscal hacia adelante tiene que mostrar que la política es justa. Pero no es importante, no es relevante en términos macroeconómicos respecto al ajuste que vos tenés que hacer. Vos tenés que hacer 5 puntos del PBI de ajuste fiscal para que la Argentina tenga equilibrio fiscal, déficit fiscal total. No solamente el primario, operativo, sino también el financiero, el pago de intereses. Fíjense lo que es el gasto del Poder Legislativo. Ahí está el cuadro siguiente, por favor. Es 0,12% del PBI. 0,12%. Son más de 200.000 millones de pesos lo que cuesta el Congreso. Si uno lo corta a la mitad, el cuadro siguiente, si uno lo corta a la mitad, estás ahorrando menos de 0,1%. Estás ahorrando 0,06%. Estas son todas las planillas de las cuales estoy sacando los números. El siguiente, por favor. Es decir,
es necesario, el siguiente, por favor, es necesario para enviar una señal, pero ojo, que de ahí no vas a hacer el recorte que necesitas. Bueno, ¿no está el siguiente? Bueno, no importa. Voy a otro tema. Ahora pasamos de la motosierra de Milei a las inconsistencias de Cristina, porque tengo poco tiempo, voy a Cristina. Cristina habla de planero de lujo y se cancherea, como siempre, dice, pero no se puede pasar la motosierra, pues miren los números, todo desordenado y demás, pero en parte tiene razón porque hay que mirar a dónde se pasa la motosierra porque no están los números, no se plantean de una manera que efectivamente no están. Ahora, Cristina dice, no, hay que pasarlo en lo que se llama gastos tributarios, la planilla de gastos tributarios. A ver si me pueden acompañar. Vamos al tanteo, vamos poniendo lo que hay y yo digo cuál es. Dice que hay 4,75 del PBI de gastos tributarios, de exenciones impositivas que benefician a empresas, a distintos sectores económicos, incluido todo el tema del régimen promocional de Tierra del Fuego o San Luis, las provincias promocionadas por desgravaciones de IVA, ganancias y otros impuestos nacionales. Bueno, es 2,5% del PBI. Es prácticamente la mitad de lo que dice Cristina. No es 4,75. Esta es la planilla oficial del Ministerio de Economía. Lo que pasa es que Cristina se basa en un anexo que mandó el año pasado, y creo que este año también, el Ministro de Economía en el presupuesto, donde metió también el déficit de las empresas públicas. Porque planteó que efectivamente hay que discutir ampliamente las exenciones impositivas, lo que se llama gastos tributarios, y también el otro tema, que es el déficit de las empresas públicas. La siguiente es la planilla de gastos tributarios tal cual está en el ejercicio 2023. Es 2,5% del PBI. Pero ojo que en las exenciones impositivas tenés, por ejemplo, el IVA reducido para la leche, para el pan, para un montón de productos, el 10,5%. No es todo Tierra del Fuego. Y se podría discutir Tierra del Fuego, pero es 0,5% del PBI. No es que lo solucionás. Y en todo caso la pregunta es, ¿el peronismo lo quiere discutir ahora? Tuvo 12 años para discutir Tierra del Fuego y nunca lo discutió. Macri quiso discutir Tierra del Fuego y después se echó para atrás porque no hubo un acuerdo con el peronismo. Entonces sería bueno que en estas cuestiones haya un acuerdo político general para que no se estén tirando cosas a la marchanta, digamos, respecto a lo que hay que hacer para adelante para tratar de estabilizar esta economía. Un datito final respecto a lo que viene, Javier. El BID salió con todo Claver Carone, ¿no? Del BID a pegarle a Guillermo Franco, sí, al ministro del Interior de... Claver Carone, que sí, es el expresidente del BID, salió fuerte contra Guillermo Franco, dijo que era más kirchnerista que Cristina. Hay viejos entuertos que hay. Claro. Ojo con ese tema, empieza a haber cruces de todos lados. Gracias, Facundo Nejansky, por haber estado en el programa. Nos estamos yendo, ya está llegando Esteban Trebuch desde Salvador. Está con un programa especial, así que se quedan con él. Chau, chau, pásenla bien.